Dicho esto, voy a presentar entonces a Beatriz Celada, doctora, Beatriz Celada, argentina, doctora en educación por la Universidad de Málaga. Cursó estudios de maestría en investigación educativa en Chile, diplomada en inclusión educativa, OEI y Universidad de Chile, consejera en asuntos de multiculturalidad, profesora de educación especial y docente en carreras de posgrado en instituciones de educación superior, integrante del comité académico del programa de doctorado en educación y miembro del comité editorial de la revista Confluencia de la Facultad de Ciencias de la Educación, directora de proyectos de investigación, miembro del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, integra la Sociedad Argentina de Investigación en Educación, coordinadora de la Red Universitaria de Cátedras y Carreras en Educación Especial de Argentina, autora, compiladora y coautora de libros y artículos en revistas relacionados a pedagogía y discapacidad en Argentina, América Latina y España. Le damos la bienvenida entonces y la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Agradecer enormemente a los organizadores que estaban en la presentación. Mis intereses han estado planteados en relación a la inclusión educativa, a la inclusión plena de las propias personas con discapacidad, y sobre todo en el campo de la educación, ¿no? Que es allí donde desarrollé también la tesis doctoral. Entonces, me propuse de alguna manera compartir algunas cuestiones que fueron surgiendo desde esta relación que vamos teniendo, ¿no? con la práctica, con la experiencia, con los saberes, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera nos recordea y nos encuentra en este congreso iberoamericano de orientación. Espero que se esté viendo bien la presentación. Sí, se ve perfecto. Bien. Entonces, un poco, bueno, intentábamos trabajar sobre algunas cuestiones que son básicas, pero que son necesarias tener en cuenta y a modo de encuadre, también de posicionamiento teórico y epistemológico con respecto al abordaje de la temática de la discapacidad y la cuestión que atraviesan las personas, ¿no? Es decir, tenemos un paraguas que es epistemológico, pero que a la vez también ético, jurídico, que nos rige actualmente a la mayoría de los países. Y esto es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin entrar en detalle en el análisis que la Convención nos plantea, en su amplitud y en la incorporación de nuevas temáticas y de nuevas conceptualizaciones que realiza la Convención, me parecía interesante que pudiéramos recuperar la definición, ¿no? y partir desde ese lugar en el sentido de que, por un lado, la diversidad que significa el concepto, o que no es que significa, sino que engloba el concepto de discapacidad, y por el otro lado, que es un concepto que evoluciona culturalmente, históricamente, y que básicamente nos posiciona en reconocer la interacción y la fuerza que tiene la interacción entre las personas con deficiencias, como dice la Convención, y las barreras debido a la actitud y al entorno. De esto se desprenden, que ya había sido enunciado en la CIF, en la Clasificación Internacional de las Personas con Discapacidad, desde la Organización Mundial de la Salud, dos conceptualizaciones. Por un lado, lo que significa la condición de discapacidad, y por otro lado, lo que significa el reconocimiento de la situación de discapacidad. En el primer lugar, hace alusión a la situación de la propia persona, su realidad, su cuestión biológica o su cuestión médica, que está vinculado a un concepto que muchos eludimos, que eludimos por problemático, por conflictivo, que es el concepto de deficiencia, ¿no? Pero esto es una parte, un aspecto de la cuestión. Lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo de esta exposición tiene que ver con la situación de la discapacidad, es decir, con qué lugar
puede ocupar o no la persona con discapacidad de acuerdo al entorno que le rodea, a los apoyos que reciba y a lo que se le ofrezca socialmente. Entonces, en este sentido, los nuevos paradigmas nos van planteando nuevos desafíos. En esto que revisábamos recién acerca de la definición, en esta condición relacional, ¿no? Entonces, ya no podemos entender la discapacidad desde un modelo médico, exclusivamente diagnóstico desde lo clínico, sino desde un paraguas que tiene que ver con un modelo social y con una reconceptualización que parte de las propuestas que han realizado las propias personas con discapacidad y en español el Foro de Vida Independiente, que es el concepto de diversidad funcional, un concepto que entienden los protagonistas, que los representa mucho más acabadamente que el concepto de discapacidad, que en muchos casos está cargado, plagado de connotaciones negativas. Entonces, el concepto de diversidad funcional no solamente da cuenta de la diversidad que engloba el concepto mismo, sino también las cuestiones de género y las cuestiones de elección de género, ¿no? Que muchas veces está como obviada en el análisis de las cuestiones que tienen que ver con la problemática. La discapacidad vista de este modo puede ser una construcción como un modo de opresión social, o bien como un reconocimiento de derechos. Como un modo de opresión social, si revisáramos históricamente la evolución del propio concepto y en consecuencia las prácticas y las prácticas profesionales dentro de los marcos institucionales, podríamos señalar esta situación de opresión social de las personas con discapacidad que ya estaban encorsetadas, a las que se les había asignado un sitio en el entramado social, un sitio cerrado que los apresaba. En cambio, en este paradigma, en este actual paradigma, estamos bajo el reconocimiento de los derechos, ¿no? Y el respeto por la dignidad humana, la igualdad en consecuencia y la libertad personal. Ahora, esto no se logra espontáneamente, porque evidentemente en el inicio de cualquier análisis o de cualquier abordaje tiene que primar un principio que es el derecho a la identidad y el derecho a la diferencia. En consecuencia, no estamos intentando o tratando o esbozando una idea que promueva la normalización de la persona, sino que promueva la normalización de los entornos, para que logre una inclusión plena en el entramado social, ¿no? Para que adquieran y conquisten una autonomía y una vida independiente, bajo los principios de no discriminación, de accesibilidad universal, de educación inclusiva y de un diálogo civil abierto y participativo. Estos principios también van acompañados y sobre todo los trabajamos enormemente en el campo de lo educativo como un principio de igualdad en el sentido de ofrecer las mismas oportunidades a todos y junto con esto el principio de equidad, reconociendo que cada persona tiene necesidades y el derecho a que se respeten sus características personales. De algún modo, lo que antes históricamente planteábamos era, bueno, la persona tenía un punto de desarrollo, podíamos anticiparlo, podíamos anticipar su futuro, podíamos pronosticar sus logros y alcances, y eso quedaba como un diagnóstico que encorsetaba la vida del sujeto y su propio proyecto de vida. En cambio hoy, por ejemplo, la Convención nos amplía esos horizontes, ¿no? No solamente como dentro del concepto de inclusión como proyecto educativo, sino también como proyecto laboral, como proyectos personales, bajo el paradigma de los derechos, ¿no? Entonces, en el campo del trabajo y del empleo, el artículo 27 plantea específicamente que las personas con discapacidad deben tener acceso a programas generales de orientación técnica y vocacional, a servicios de colocación y también a la formación profesional y continua. Eso, por supuesto, que está vinculado al artículo 1 y 2, no solo el de la definición de discapacidad, sino también de otras definiciones que son vertebradoras de la Convención, que tienen que ver con ajustes razonables, con accesibilidad universal, con comunicación y de los distintos tipos de comunicación que reconoce, y fundamentalmente con el concepto de apoyos.
Por eso, volviendo al título, acerca de las miradas, concepciones y prácticas de orientación en relación al derecho a la inclusión de personas con discapacidad, nos planteamos algunas cuestiones con respecto a esto. Y para ello voy a acudir a algunas reflexiones que nos ofrece el doctor de Piano, ¿no? Que realiza una distinción entre el saber profesional y el saber en situación. Él nos plantea, a partir de las reflexiones que recupera de Derrida, de Foucault, ¿no?, esta cuestión acerca del saber situacional. Por un lado, en la intervención, ¿no?, en situaciones de la práctica, nos cuestionamos sobre su efectividad y repercusión, en la posibilidad de encontrar nuevos caminos. Este recorte que yo realizo sobre algunas expresiones que desarrolla en su libro, tiene que ver con recuperar también que precisamente las situaciones de la vida cotidiana de las propias personas con discapacidad pueden y deben ser modificadas a partir de intervenciones que sean adecuadas. Estas intervenciones, nos dice Del Piano, implica una práctica profesional, pero sin saberes de profesión a priori. ¿Qué dice? En realidad, que la situación es la que nos lleva a problematizar, ¿no? Y este posicionamiento de problematizar en términos de pregunta nos abre ciertos interrogantes, nos lleva a indagar sobre los posibles que se abren. El saber, entonces, como una posibilidad de un rehacerse continuo que posibilite escuchar y desplegar las potencias singulares de una situación. Creía oportuno trabajar sobre estas ideas que son muy increíblemente potentes, en el sentido de que, bueno, profesionalmente estamos siendo interpelados, estamos siendo desafiados, y nuestros argumentos, que al principio de nuestros saberes profesionales sosteníamos con mucha firmeza, están siendo puestos en discusión y puestos en cuestión, también a partir de las propias narrativas de las personas con discapacidad. Es decir, las historias de vida de personas con discapacidad nos van permitiendo reconocer que hay situaciones de vida que han sido favorecedores para algunos y que no tenían estrecha relación ni con la deficiencia ni con el tipo de discapacidad que se había diagnosticado. Por eso creía interesante esto de los saberes en situación, ¿no? Los saberes en situación se conforman, se construyen, no se trata de la representación de relaciones entre elementos ya hechos, ¿no? Es decir, es una expresión que nos trae el mundo, y esa situación tiene un carácter autoconstituyente. Ella es la que selecciona los saberes que le son pertinentes, y existe siempre a partir de una pregunta, un problema, y es esa instancia la que organiza. Lo que acontece con las situaciones de discapacidad es que evidentemente nos conmueven, nos mueven las estructuras previas. Estamos acostumbrados, estamos seguros de ciertos saberes profesionales que ya tienen ciertas respuestas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una vida que se enfrenta cotidianamente a barreras y a obstáculos, estos saberes profesionales son los que se están poniendo en juego, ¿no? Por otra parte, bueno, nosotros hemos, por lo menos en la Universidad del Comahue, hemos trabajado en forma conjunta con Marcelo Rocha, quien escribe un libro que es Discapacidad, Orientación Vocacional y Proyectos de Vida, y cuyo subtítulo es El desarrollo de la autonomía. Y recuperando muchos autores, va tejiendo nuevas oportunidades y nuevas propuestas en relación a reconocer precisamente que existen nuevos modos de encarar esos procesos de inclusión, de orientación, que incluyen a todos los sujetos sin excepciones. Y en su desarrollo también nos va dando ejemplos acerca de lo que el deporte puede hacer. De hecho, hemos sido testigos de las Olimpiadas Paralímpicas, y que de alguna manera demuestran que no tanto por la falta, sino por la capacidad, un sujeto puede armar un proyecto de vida y puede ser un atleta reconocido con medallas y puede
bueno, en gala, no me sale, puede a los argentinos y argentinas hacernos sentir orgullosos de que hemos sido muy bien representados en el exterior. Esto que aparentemente podría ser un a priori, en el sentido de si alguien no tiene miembros inferiores o no tiene el desarrollo de sus miembros superiores, no podría correr, no podría lanzar jabalina, no podría hacer determinados deportes, es un ejemplo, una imagen que nos permite ir pensando en esos desafíos, ¿no? Y en esa exigencia de creatividad en relación a dar respuesta a la diversidad, que también está presente en la temática de discapacidad, que es la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad étnica y social, en el marco de las potencialidades de la persona con discapacidad. Recupero aquí también una expresión de Daniel Korenfeld, con quien hemos también compartido muchos espacios en nuestra universidad y en otros lugares, y él expresaba, para quienes escuchando se van orientando en su caminar. Me parecía sumamente interesante esta expresión, en el sentido de que cómo los profesionales vamos de alguna manera construyendo nuevos saberes profesionales en base a este caminar, ¿no? Caminar en el sentido de aceptar que tenemos desafíos y que podemos concretarlos. La orientación, nos acompaña Voslaski en esta reflexión, persigue un objetivo que puede ser observable, ¿no? Por ejemplo, la elección de una carrera, el trabajo, o en particular en lo que estamos trabajando actualmente con mucha insistencia es en la elección de una vida independiente, ¿no? Mencionado en el artículo 19, cómo las personas con discapacidad, aún las personas con discapacidad intelectual, pueden elegir y pueden arribar a llevar una vida independiente, con una vivienda independiente. Evidentemente hay algunas cuestiones que han hecho que estos sujetos puedan ponerse en esa condición y situación de poder elegir un desafío tan importante. También Voslaski nos plantea otros objetivos que podríamos denominar no observables, ¿no? Y que me parecían que eran, en palabras de él, la deuteroelección, que permite al adolescente, pero tratando de respetar las palabras del autor, y sin embargo las pensaba en relación a las personas con discapacidad. Tienen que aprender a elegir, es decir, no podemos pensar a priori que esto no se enseña, que sobre esto no se orienta, que si la persona no elige es porque no puede o porque no tiene condiciones para realizarlo, sino que tendremos que diseñar los modos de acercar a estas opciones para que después puedan elegir concretamente. Y por lo tanto también la promoción de la identidad vocacional en relación al tema de la identidad personal. O sea, intentaba pensar en este sentido en la orientación como un sentido abarcativo y amplio que incluye diversas respuestas de elección que deben realizar las personas a lo largo de la vida y que no pueden ser estandarizadas en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, en educación vamos a hacer esto, en trabajo vamos a trabajar de esta manera, en deporte, recreación, etcétera, de otra, sino que están interrelacionados. No podemos pensar un proyecto educativo inclusivo si no hay una inclusión real en la comunidad. Y esa inclusión tiene que ver con los intereses del propio protagonista. Citaba aquí a Gavilán porque recuperaba esta idea de trilogía orientadora, ¿no? Esos, precisamente en este sentido de los procesos, el imaginario social y la prevención, así como los diferentes campos y saberes en los que se contextualizan. Creo que a mí lo que me podría potenciar en este sentido es, no podemos dejar de lado que existen procesos, pero que sin embargo no podemos estar mirando esos procesos desde una perspectiva cerrada, ¿no? Desde una perspectiva en el sentido de que si no logra un objetivo no podemos pasar al otro, sino que todo está interrelacionado y va nutriendo evidentemente el proyecto de una persona. Y en relación a esto, bueno, tenemos estos desafíos, ¿no? De paradigmas vigentes y normativas actuales. Es decir,
quiénes son estos sujetos de la orientación y cómo se juegan las representaciones de la discapacidad que cada uno o cada una de nosotras porta. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que tiene una discapacidad múltiple, por ejemplo, es una persona con sordo-ceguera, podríamos hoy, incluso hoy, pensar que va a tener dificultades para aprender, para transitar la escolaridad en el sistema educativo, para arribar a estudios superiores. Pero eso está anclado en ciertas representaciones que nosotros tenemos. No solo lo podemos pensar y evaluar y promover en términos de mirar ese sujeto y de cómo ese sujeto cuenta con ciertas capacidades. Por supuesto que los paradigmas vigentes entran en colisión, porque no es que hay un solo paradigma, más allá de que reconozcamos y estemos trabajando explícitamente bajo el modelo social, nosotros también nos encontramos con ciertos modelos tradicionales o ciertos formatos que obedecen más al modelo médico, clínico, que al modelo social. Por otra parte, junto con esta convivencia de paradigmas vigentes, avanzan las normativas. Es decir, inicialmente nosotros en algún momento de la historia podíamos decir, bueno, es que no hay normativas, no hay leyes que acompañen estas transformaciones. Siempre hay algo que falta, evidentemente. Sin embargo, hoy en nuestro país, en Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica, podemos decirlo, las normativas han avanzado adecuándose a la Convención Internacional. Sobre todo en el aspecto de la educación inclusiva, la normativa actual ha avanzado enormemente y ha puesto en juego cuáles son los vectores que tienen que activarse dentro del sistema educativo para que la inclusión sea real. Y también para promover elecciones educativas y ocupacionales, tanto de adolescentes y jóvenes con discapacidad. Porque inicialmente nos ocupábamos de la escolaridad en el nivel inicial y la garantizamos. Luego nos ocupamos de la educación primaria y la garantizamos. Ahora estamos en el marco de la educación secundaria, también como educación obligatoria en nuestro país. Pero no estamos aún promoviendo espacios en los cuales los adolescentes y jóvenes con discapacidad puedan hacer elecciones educativas y ocupacionales. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Esos nuevos desafíos van de la mano de adecuaciones y apoyos, que es muy complejo en la práctica, pero que es posible. Tantas las adecuaciones como los apoyos. El tránsito al mundo educativo y ocupacional está acompañado por esta orientación, ¿no?, vocacional, que puede ser una tarea explícita de un grupo de profesionales o de un profesional, tanto como centros de orientación vocacional y ocupacional que se han visto desafiados por estas nuevas perspectivas. Pero evidentemente, además hay que desempeñar precisamente, desarrollar estrategias de orientación que respondan a estas nuevas necesidades y que contemplen este formato de adecuaciones y apoyos. En este sentido también reconocer que hay factores, que hay incidencias y que hay expectativas en relación a cómo dar respuesta a esas necesidades, a esas demandas, a esas necesidades, ¿no? La perspectiva subjetiva frente a la propia discapacidad está sentada en las barreras externas, en el reconocimiento de barreras externas, pero también en el reconocimiento de obstáculos internos con los cuales también tenemos que hacer un acompañamiento y una orientación. Cursada esto con la libertad, con la autonomía y fundamentalmente con el acceso al conocimiento para que las elecciones realmente puedan ser posibles. Y reconocer cierta incidencia en relación a orientaciones inadecuadas, en el sentido de reconocer cuáles han sido nuestros errores, tanto en el campo educativo como en otros campos, que no permitieron que las personas pudieran
lograr el máximo de desarrollo de sus propias capacidades. En esto entran las condiciones del contexto, ¿no? También en relación a los apoyos y a la equidad, y la disponibilidad y adecuación de estrategias y acciones de orientación. Beatriz, estaríamos Sí, sobre el tiempo solo para ubicarte nada más. pero qué bien. Tenemos un ratito todavía, pero como habíamos quedado que te avisaba. Sí, muchísimas gracias. Voy a ver si nos ubicamos. Bien. Algunos autores que nos ayudan a pensar dentro del campo educativo nos plantean esta cuestión acerca de que no basta precisamente con querer, con saber, sino también con querer hacer, ¿no? Y las investigaciones actualmente, como esta que está mencionada, de Cheita, Simón López y Urbina, nos llevan a cuestionar continuamente los marcos de referencia psicológicos y educativos sobre nuestras propias prácticas profesionales. Es decir, promueven nuevas formas de encarar los procesos de orientación. Y en el campo educativo, la perspectiva del desarrollo y el aprendizaje que es dinámico y cambiante, ¿no? Y el acompañamiento y la elección a los procesos de transición. Tenemos procesos de transición reconocidos dentro del sistema educativo, como puede ser del nivel primario al nivel secundario, pero aún así existe una amplia gama de opciones y de orientaciones posibles dentro de esta. Entonces, para ir como cerrando, una respuesta inclusiva que se asiente sobre todo en herramientas también cualitativas y participativas. No tratamos de competir, como dice Cheita y Calderón, con las evaluaciones más estandarizadas, ¿no? En uso a la objetividad, sino también de incluir, de incorporar estas herramientas cualitativas y participativas que podemos mencionar algunas, como las entrevistas a familias, a docentes y alumnado, entrevistas participativas, una observación participante, un análisis documental, grupos focales, etcétera, etcétera. Por eso la pregunta, ¿no? Bueno, en esta forma de acompañamiento, ¿cómo escuchar las voces de los adolescentes y jóvenes? ¿Cómo escuchamos esas voces? En este punto estamos trabajando desde la investigación. Es decir, la construcción de la subjetividad para lograr que los estudiantes puedan gestar y conformar su deseo de quién quieren ser en su futuro. Ahora, ¿cómo acompañamos esas elecciones de vida? Evidentemente, este es el gran cambio. Vamos a pasar. Bueno, entonces, básicamente, proponer reflexionar, ¿no?, sobre si nuestras orientaciones, prácticas, enseñanzas, o también nuestras propias investigaciones, están contribuyendo a la discriminación del alumnado que la precisa, o si por el contrario podemos configurar como una de las palancas para su plena igualdad y reconocimiento a la inclusión. Cuestionar continuamente los marcos de referencia psicológicos y educativos sobre los que nos asentamos como profesionales, como investigadores. Y por lo tanto nos convocamos a posicionarnos desde otros postulados científicos, desde una perspectiva sistémica que nos permita mejorar los diferentes elementos del proceso educativo para una verdadera inclusión, del reconocimiento del alumnado bajo este concepto de diversidad funcional, y de la continua modificación o renovación de las normativas y de los modos de escolarización. Y como conclusión, quizás porque se cumplen los 200 años de Paulo Freire y porque este congreso es iberoamericano y como tales nos sentimos orgullosos y orgullosas de Freire en cualquier contexto del mundo, decir que los hombres y mujeres, agregamos, son personas, y como personas son libres, y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa. Por lo tanto, lo que proponemos es que vayamos detrás de las utopías, porque todo es posible y todo es viable, como el inédito viable del que nos habla Freire. Muchas gracias.
Muchas gracias, Beatriz. Una preciosa exposición llena de aportes para una pregunta que nos hacemos todos quienes trabajamos en orientación y en inclusión, ¿no? Una práctica que tiene aquí, María Elisa dice, excelente integración conceptual, gracias Beatriz, un verdadero desafío para atender esas demandas. Entiendo que ese es lo apasionante de tu mirada, ¿no? Ese desafío de lo que de verdaderamente, como dice Freire, hacer efectiva la inclusión. Bueno, no sé si alguien quiere, aquí también dicen, por aportar desde el pensamiento de Freire, muchas gracias. No sé si alguien de los espectadores o de quienes están en la sala quieren hacer algún aporte, alguna pregunta, o si la van a dejar para nuestro café virtual de mañana, que así le hemos dado en llamar a ese espacio de encuentro. Creo que ha sido muy rica tu exposición y que nos deja muchas líneas para pensar. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Bueno, espero que haya sido de algún modo un aporte significativo. Elisa pone, me parece interesante pensar la orientación vocacional en la inclusión como una práctica artesanal. Sí, es Así es. una conversación que amerita un tiempo largo, Sí. ¿no? Para desarrollar todo eso que has ido presentando. Sí. Y nuevos desafíos Uh-huh. posibles. Bueno, muchas gracias Beatriz, nos cruzaremos en algún otro recorrido y Muchas gracias. también tenerte como un referente de una práctica que todos los días nos hace preguntas. Muchas gracias. A vos. Bueno, nos vemos en la próxima mesa entonces a las 10. Bueno, y gracias por la invitación nuevamente. Un gusto. Nos vemos y nos vemos a las 17. Bien, de acuerdo. Gracias. Hasta luego. Victoria, yo voy saliendo, ¿te parece? Sí, no hay problema, yo me quedo acá como anfitriona. Lo único que me preocupa es que si yo no cierro, no sé si se me graba esta parte. Viste que la conversión se hace cuando vos cerrás el... Tal cual, sí, sí, sí. Por ahí acá llegó Eugenia. La pongo a Eugenia, te pongo a Eugenia como hospedadora. Yo igual vuelvo a entrar. Estoy con un ataque de tos, disculpen. Sí, pasame, justo estoy acá para eso, para que ya puedas liberarte. No, sobre todo porque así cierro, se graba, porque tengo miedo que si lo hago un continuado después se me pierda la grabación. No, me parece perfecto, hice lo mismo en la sala anterior. Genial, te Pasé pongo el en host para eso. Te hago hospedadora, ahí estás vos como Perfecto. hospedadora, yo salgo y vuelvo a entrar, pero salgo para que se grabe. Bueno, dale. Buenísimo. Yo Rodrigo, ¿puedo las aprovechar para...? dejo. Anda tranquilo. Bien, dale, tranquilo. Vuelvo a entrar. Bueno. Hasta luego. ¿Sabés, Eugenia, después cómo pasarle el rol de host? Y eso sí. Sí. Genial. Le paso a... No, mira, acá me fijé, porque es de las cosas que me anoté a quién tengo que pasar de host en cada oportunidad. Y esta es la última actividad de la sala 2, así que Es la entiendo que después última. cierro. Ah, bien, cerrás vos y a Victoria la volvés a hacer coanfitriona. Bien. ¿A Victoria la vuelvo a ser coanfitriona? Claro, Bien. claro. Cuando ella ingresa, sí Cuando graban regrese. las dos. Por las Perfecto. dudas, graban las dos. Siendo ella coanfitriona va a poder grabar. Bueno, Perfecto. listo. Yo te dejo. Muy bien. Entonces, en Hasta esta luego, que andes bien. Adiós, éxitos. Chao.